Imagina un cocodrilo tan grande que parecía un monstruo salido de una pesadilla, un depredador tan antiguo que reinó en los ríos cuando los dinosaurios dominaban la tierra. Esto no es una leyenda, esto fue real. Su nombre era Sarcosuchus. Hace más de 110 millones de años, durante el periodo Cretácico temprano, el planeta era un lugar completamente diferente. Las temperaturas eran más altas, los niveles del mar eran mayores, y enormes sistemas fluviales atravesaban continentes enteros. África, en particular, estaba cubierta por ríos lentos, pantanos profundos y llanuras inundables. Ese mundo era perfecto para los gigantes. En esas aguas turbias vivía una criatura que redefinió el concepto de depredador acuático. El Sarcosuchus no era simplemente un cocodrilo grande, era el cocodrilo definitivo. Su nombre científico significa literalmente cocodrilo de carne, un nombre que refleja tanto su tamaño como su poder destructivo. Los primeros restos fósiles encontrados dejaron a los científicos sin palabras. El cráneo, incluso incompleto, ya superaba el tamaño de cualquier cocodrilo moderno conocido. Con el tiempo, nuevas excavaciones revelaron la magnitud real de este animal. El Sarcosuchus podía alcanzar hasta 12 metros de longitud. Eso lo hacía más largo que un autobús urbano. Su peso superaba fácilmente las 8 toneladas. Cada movimiento suyo desplazaba enormes cantidades de agua. Pero el tamaño no era su única ventaja. Su cuerpo era largo, robusto y extremadamente musculoso. La cola, poderosa y aplanada lateralmente, le permitía impulsarse con fuerza explosiva desde el fondo de los ríos. No era rápido en tierra, pero en el agua era letal. Su cráneo era una obra maestra de la evolución. Alargado, ancho y reforzado, estaba diseñado para resistir fuerzas extremas. Sus mandíbulas albergaban dientes grandes, cónicos y gruesos, ideales para perforar, sujetar y aplastar. No necesitaba cortar a sus presas, necesitaba inmovilizarlas. La mordida del Sarcosuchus era devastadora. Aunque no existen mediciones exactas, los científicos creen que su fuerza superaba con creces a la de cualquier cocodrilo moderno. Era capaz de romper huesos gruesos con facilidad. Durante mucho tiempo se pensó que este gigante se alimentaba exclusivamente de peces enormes. Y sin duda, los peces formaban una parte importante de su dieta. Pero el Sarcosuchus no se limitaba a eso. Compartía su entorno con dinosaurios herbívoros gigantescos. Animales como el Ouranosaurus y otros grandes ornitópodos frecuentaban las orillas de los ríos para beber agua y alimentarse. Y allí cometían un error fatal. El Sarcosuchus era un cazador de emboscada perfecto. Permanecía oculto bajo el agua, inmóvil durante horas, incluso días. Su piel oscura se confundía con el fondo fangoso. Sus ojos, situados en la parte superior del cráneo, le permitían observar sin ser visto. Esperaba el momento exacto. Cuando una presa se acercaba demasiado, el ataque era instantáneo. En una fracción de segundo, el Sarcosuchus emergía con una explosión de fuerza, cerrando sus mandíbulas sobre la extremidad o el torso del animal. Una vez atrapada, la presa era arrastrada al agua. Allí, el peso y la fuerza del Sarcosuchus hacían el resto. No había escapatoria. Incluso dinosaurios de varias toneladas podían ser derrotados si cometían el error de acercarse demasiado. El agua, que parecía un lugar seguro, se convertía en una trampa mortal. El cuerpo del Sarcosuchus estaba protegido por una armadura natural impresionante. Placas óseas llamadas osteodermos cubrían gran parte de su piel, formando un escudo casi impenetrable. Esta armadura no solo lo protegía de ataques, sino que también ayudaba a regular su temperatura corporal. Podía permanecer inmóvil bajo el sol durante largos periodos sin sobrecalentarse. Era un depredador perfectamente adaptado a su entorno. A diferencia de muchos dinosaurios, el Sarcosuchus no necesitaba cazar constantemente. Su metabolismo le permitía sobrevivir largos periodos sin alimento. Podía esperar pacientemente hasta que la oportunidad perfecta se presentara. Eso lo hacía aún más peligroso. Comparado con los cocodrilos actuales, el Sarcosuchus parece una criatura de otro mundo. El cocodrilo marino, el mayor reptil vivo hoy en día, alcanza unos 6 metros de longitud. Frente al Sarcosuchus parece casi pequeño. El Sarcosuchus duplicaba su tamaño, su peso y probablemente su fuerza. Era el amo absoluto de los ríos del Cretácico africano. En su territorio, incluso los dinosaurios carnívoros debían ser cautelosos. No porque el Sarcosuchus los persiguiera en tierra, sino porque cualquier error cerca del agua podía significar la muerte. Los ríos no eran solo fuentes de vida, eran dominios del miedo. Durante millones de años, el Sarcosuchus mantuvo su reinado. Controlaba las poblaciones de animales, definía rutas migratorias, imponía respeto absoluto. Pero la Tierra nunca permanece igual. Con el paso del tiempo, el clima comenzó a cambiar. Los sistemas fluviales se transformaron.
Las estaciones se volvieron más extremas. Nuevas especies aparecieron. El Sarcosuchus, altamente especializado, comenzó a perder su ventaja. Otros depredadores ocuparon nichos diferentes. Su mundo se desmoronó lentamente. No desapareció de un día para otro. Su extinción fue gradual, silenciosa, como había sido su forma de cazar. Hoy, solo quedan fragmentos de su cráneo, restos de su armadura, evidencias de un pasado donde los ríos eran tan peligrosos como las selvas más oscuras. Pero su legado sigue vivo. Cada cocodrilo moderno es un eco lejano del Sarcosuchus, una versión reducida de un gigante olvidado, un depredador que no necesitaba correr, que no necesitaba rugir, que dominaba simplemente esperando. El Sarcosuchus nos recuerda que, en la historia de la vida, algunos de los seres más aterradores no caminaban entre los dinosaurios. Los observaban desde abajo, desde el agua, en silencio. Si este monstruo existiera hoy, ¿te atreverías a acercarte a la orilla de un río? Imagina un cocodrilo tan grande que incluso los dinosaurios le temían. No es una película, no es una leyenda. Este monstruo realmente existió. Su nombre era Deinosuchus. Hace millones de años, mientras los dinosaurios dominaban la Tierra, algo aún más aterrador los observaba desde el agua. Un depredador silencioso, paciente, gigantesco. El Deinosuchus no necesitaba correr, solo esperar. El Deinosuchus fue uno de los cocodrilos más grandes y poderosos que jamás existieron. Vivió durante el período Cretácico tardío, hace aproximadamente entre 82 y 73 millones de años, cuando América del Norte estaba dividida por un enorme mar interior. Este monstruo prehistórico habitaba ríos, pantanos y zonas costeras, lugares perfectos para un cazador de emboscada. A simple vista se parecía a un cocodrilo moderno, pero solo en forma. En tamaño y poder, era algo completamente diferente. Los científicos estiman que el Deinosuchus podía alcanzar entre 10 y 12 metros de longitud. Eso es más grande que un autobús. Su peso podía superar las 8 toneladas, convirtiéndolo en un verdadero tanque viviente. Su cráneo era masivo, con una mordida tan poderosa que podía aplastar huesos sin esfuerzo. No estaba diseñado solo para peces, estaba diseñado para matar presas enormes. Durante años, los paleontólogos se preguntaron cuál era realmente su dieta. La respuesta llegó cuando se descubrieron fósiles de dinosaurios con marcas claras de mordidas, perfectamente compatibles con los dientes del Deinosuchus. Eso cambió todo. El Deinosuchus no solo compartía el mundo con los dinosaurios, los cazaba. Su estrategia era simple y brutal. Permanecía oculto bajo el agua, completamente inmóvil. Sus ojos y fosas nasales apenas visibles. Esperaba pacientemente a que un dinosaurio se acercara a beber. En el momento exacto, atacaba. Emergía del agua con una velocidad explosiva, cerrando sus mandíbulas gigantes sobre la presa. Una sola mordida podía romper extremidades o arrastrar al dinosaurio al agua, donde el Deinosuchus tenía toda la ventaja. No necesitaba perseguir. No necesitaba luchar durante mucho tiempo. La fuerza de su mordida era suficiente para decidir el destino de cualquier animal que cometiera el error de acercarse demasiado. Entre sus posibles víctimas se encontraban dinosaurios herbívoros como hadrosaurios, que frecuentaban ríos y lagunas. Incluso algunos carnívoros podían caer en su trampa si bajaban la guardia. A diferencia de otros grandes depredadores, el Deinosuchus no dominaba la tierra. Dominaba la frontera entre la vida y la muerte, el agua. Su cuerpo estaba cubierto por una armadura natural de placas óseas llamadas osteodermos. Estas placas lo protegían de ataques y le daban una resistencia increíble. Era casi imposible herirlo gravemente. Además, su metabolismo le permitía esperar largos periodos sin comer. Podía pasar semanas, incluso meses, aguardando el momento perfecto para atacar. El Deinosuchus no necesitaba cazar constantemente. Solo necesitaba una oportunidad. Uno de los aspectos más aterradores de este animal era su inteligencia instintiva. Como los cocodrilos actuales, sabía elegir el lugar ideal para atacar. Zonas estrechas, orillas fangosas, pasos obligatorios para los dinosaurios. Era un asesino silencioso en un mundo dominado por gigantes. Cuando comparamos al Deinosuchus con los cocodrilos modernos, la diferencia es abismal. El cocodrilo del Nilo o el cocodrilo marino son temidos hoy en día. Pero el Deinosuchus estaba en otra liga. Su mordida probablemente superaba cualquier mordida conocida en la historia de los reptiles. Era capaz de fracturar huesos de dinosaurios adultos, algo que pocos depredadores podían lograr.
Incluso los grandes tiranosáuridos debían ser cautelosos cerca del agua. En tierra firme, eran los reyes. Pero en el agua, el Deinosuchus era el amo absoluto. Este equilibrio de poder creó uno de los ecosistemas más peligrosos que jamás existieron. Un mundo donde cada paso podía ser el último. Pero como todo en la historia de la vida, incluso los más grandes caen. El Deinosuchus desapareció al final del Cretácico, junto con la mayoría de los dinosaurios. Las causas exactas aún se investigan, pero el cambio climático, la pérdida de hábitat y la extinción masiva jugaron un papel clave. A pesar de su tamaño y poder, no pudo sobrevivir a un planeta que cambiaba demasiado rápido. Hoy solo quedan fósiles, pero su legado sigue vivo. Cada vez que vemos un cocodrilo moderno acechando en silencio, estamos observando una sombra de lo que alguna vez fue el Deinosuchus, una versión pequeña de un verdadero monstruo prehistórico, un animal que no necesitaba rugir para imponer respeto, un depredador que no perseguía, esperaba. El Deinosuchus nos recuerda que, en la historia de la Tierra, algunos de los cazadores más aterradores no caminaban entre los dinosaurios, los observaban desde abajo, desde el agua. Si este monstruo existiera hoy, ¿crees que el ser humano sería realmente el depredador supremo? Durante millones de años, los océanos no pertenecieron a ballenas ni a humanos. En las profundidades reinó un depredador tan grande y poderoso que aún hoy desafía nuestra imaginación. Esta es la historia real del mayor tiburón que jamás existió, el megalodón. El megalodón, cuyo nombre científico es Otodus megalodon, apareció hace aproximadamente 23 millones de años, durante el período Mioceno. En aquel tiempo, los océanos eran más cálidos, abundantes en vida y dominados por enormes mamíferos marinos. Fue en ese mundo primitivo donde nació el depredador definitivo. A diferencia de los tiburones modernos, el megalodón pertenecía a una línea evolutiva antigua, especializada en cazar presas gigantes. Su tamaño aún es objeto de debate científico, pero la mayoría de los estudios coinciden en que alcanzaba entre 15 y 18 metros de longitud, aunque algunos modelos sugieren que pudo superar los 20 metros. Su peso estimado oscilaba entre 50 y 70 toneladas, convirtiéndolo en el mayor tiburón que haya existido. Su anatomía era una obra maestra de la evolución, un cuerpo hidrodinámico, musculoso, diseñado para emboscadas rápidas. Sus aletas pectorales eran enormes, dándole estabilidad y potencia en largas persecuciones. Su cola, en forma de media luna, le permitía alcanzar velocidades sorprendentes para un animal de su tamaño. Pero el arma más aterradora del megalodón era su mandíbula. Podía abrirse más de 2 metros de ancho y contenía 5 filas de dientes cerrados, cada uno de hasta 18 centímetros. Estos dientes no estaban diseñados solo para cortar carne, sino para romper huesos. Su mordida ha sido estimada como la más fuerte jamás registrada en un animal, capaz de ejercer más de 180.000 newtons de fuerza. El megalodón no cazaba peces pequeños. Su dieta principal estaba compuesta por ballenas primitivas, delfines gigantes, focas, dugongos y otros grandes vertebrados marinos. Los fósiles de ballenas con marcas de mordidas coincidentes con dientes de megalodón confirman que atacaba zonas vitales, como el pecho y las aletas, para inmovilizar a sus presas antes de devorarlas. Este tiburón no era un cazador solitario ocasional, dominaba los océanos del planeta entero. Sus fósiles han sido encontrados en América, Europa, África, Asia y Oceanía, lo que indica que tenía una distribución global. Los mares eran su territorio. Las crías de megalodón nacían ya con varios metros de longitud y se refugiaban en zonas costeras poco profundas, conocidas como guarderías naturales. Allí estaban relativamente a salvo de otros depredadores, creciendo rápidamente gracias a una dieta rica y abundante. Incluso desde jóvenes ya eran depredadores temibles. Durante millones de años el megalodón no tuvo rival. Ningún animal podía desafiarlo. Era el rey absoluto de los océanos. Una sombra gigantesca que significaba muerte segura para cualquier criatura que cruzara su camino. Pero incluso los reyes caen. Hace aproximadamente 3,6 millones de años, algo cambió en los océanos del planeta. El clima comenzó a enfriarse, las corrientes marinas se transformaron, los niveles del mar descendieron. Y con estos cambios el mundo perfecto del megalodón empezó a colapsar. La disminución de la temperatura global
afectó directamente a las grandes ballenas, su principal fuente de alimento. Muchas especies migraron hacia aguas más frías, donde el megalodón, adaptado a mares cálidos, no podía seguirlas eficientemente. Al mismo tiempo, los ecosistemas costeros donde crecían sus crías comenzaron a desaparecer. Pero el megalodón no solo enfrentó cambios ambientales. Nuevos competidores surgieron. Tiburones más pequeños, rápidos y eficientes, como el gran tiburón blanco, comenzaron a ocupar nichos similares. Además, orcas primitivas y otros cetáceos depredadores cazaban en grupo, algo que el megalodón no hacía. Poco a poco su dominio se debilitó. Menos alimento, menos crías sobrevivientes y una competencia cada vez más intensa llevaron a su desaparición. Finalmente, el megalodón se extinguió, o al menos eso es lo que dice la ciencia, porque el megalodón jamás abandonó la imaginación humana. Desde hace décadas, historias, supuestos avistamientos y teorías afirman que este coloso aún podría existir en las profundidades inexploradas del océano. Argumentan que solo conocemos una pequeña fracción del fondo marino y que criaturas gigantes podrían ocultarse en zonas abisales. Sin embargo, la evidencia científica es clara. Un animal de ese tamaño necesitaría enormes cantidades de alimento. Dejaría rastros, restos, mordidas recientes y señales biológicas imposibles de ocultar. Hasta hoy, no existe ninguna prueba real de que el megalodón siga vivo. Aún así, su legado permanece. Cada diente fosilizado encontrado es un recordatorio de que la Tierra fue hogar de criaturas mucho más grandes y aterradoras de lo que imaginamos. El megalodón no es solo un tiburón extinto, es un símbolo del poder salvaje de la naturaleza y de cómo incluso los depredadores más temibles pueden desaparecer. Los océanos actuales parecen tranquilos en comparación con aquel pasado, pero bajo las olas la historia del megalodón sigue viva, recordándonos que el planeta siempre ha sido un lugar de gigantes. Y quizás, solo quizás, en las profundidades más oscuras, el eco de su reinado aún permanece. Imagina una serpiente más larga que un autobús, más pesada que un camión, capaz de aplastar y devorar a un cocodrilo entero. No es una historia de ficción, no es una leyenda, existió de verdad. Su nombre era Titanoboa. Y si aún estuviera viva hoy, el mundo sería un lugar mucho más peligroso. Hace aproximadamente 60 millones de años, poco después de la extinción de los dinosaurios, la Tierra atravesaba uno de los periodos más cálidos de toda su historia. Las selvas eran densas, húmedas y casi imposibles de atravesar. Los ríos se desbordaban constantemente y la vida prosperaba en un clima extremo. Fue en este mundo primitivo donde surgió el reptil más grande que jamás haya existido. La Titanoboa vivió en lo que hoy es Colombia, en América del Sur. En aquella época, esta región estaba cubierta por vastas selvas tropicales inundadas, similares a la Amazonía actual, pero mucho más calientes. Las temperaturas medias del planeta eran entre 5 y 8 grados más altas que hoy, creando las condiciones perfectas para que los reptiles alcanzaran tamaños colosales. La Titanoboa no era simplemente una serpiente grande, era un verdadero monstruo de la naturaleza. Se estima que medía entre 13 y 15 metros de longitud. Su peso superaba los 1.100 kilogramos. El grosor de su cuerpo alcanzaba casi 1 metro de diámetro. Para comparar, una anaconda gigante puede medir hasta 7 metros. Un autobús urbano mide alrededor de 12. La Titanoboa era más larga que un autobús y mucho más pesada que cualquier serpiente moderna. Su cuerpo era tan robusto que un ser humano adulto no podría rodearlo ni con los brazos completamente extendidos. Cada movimiento suyo hacía vibrar el suelo y el agua a su alrededor. A diferencia de muchas serpientes actuales, la Titanoboa no dependía del veneno. Su arma era la fuerza, una fuerza descomunal. Era un depredador de emboscada. Pasaba gran parte del tiempo oculta en ríos y pantanos, esperando pacientemente el momento perfecto para atacar. Cuando una presa se acercaba, la Titanoboa se lanzaba con una velocidad sorprendente para su tamaño. Su alimentación incluía grandes peces, tortugas prehistóricas y, principalmente, enormes cocodrilianos, antepasados de los actuales caimanes. Al envolver a su presa, la Titanoboa ejercía una presión tan intensa que los huesos se rompían en segundos. La respiración se detenía. El corazón colapsaba. La muerte era rápida e inevitable. Durante millones de años, no tuvo competidores naturales. Estaba en la cima absoluta de la cadena alimenticia.
Pero ¿cómo pudo existir una criatura tan gigantesca? Las serpientes son animales de sangre fría. Esto significa que su tamaño está directamente relacionado con la temperatura del ambiente. Cuanto más cálido el clima, mayor puede ser su crecimiento. En la era de la titanoboa, el calor constante, la alta humedad y la abundancia de presas permitieron que esta serpiente alcanzara un tamaño que hoy sería imposible. Cuando el planeta comenzó a enfriarse con el paso de los milenios, criaturas de este tamaño simplemente no pudieron sobrevivir. La titanoboa desapareció lentamente, dejando atrás solo huesos y misterio. Su existencia fue confirmada recién en el año 2009, cuando científicos descubrieron enormes fósiles en una mina de carbón en Colombia. Al principio, pensaron que se trataba de restos de dinosaurios, pero al analizar las vértebras, el cráneo y la estructura ósea, la verdad salió a la luz. Habían encontrado a la serpiente más grande que jamás haya vivido. El nombre titanoboa significa literalmente serpiente titán. Ahora imagina por un momento que la titanoboa aún existiera hoy. Si viviera en la actualidad, habitaría regiones remotas como la Amazonía, grandes pantanos tropicales o zonas inundadas de difícil acceso. No cazaría humanos de forma habitual, pero cualquier encuentro sería extremadamente peligroso. Una titanoboa adulta podría volcar pequeñas embarcaciones, devorar animales de gran tamaño como vacas o caballos y desaparecer nuevamente en el agua sin dejar rastro. Detectarla antes de un ataque sería prácticamente imposible. Los ecosistemas cambiarían por completo. Ningún depredador terrestre podría enfrentarse a ella. Sería la reina absoluta de los ríos y las selvas. A lo largo de los años, han surgido historias y leyendas sobre serpientes gigantes en regiones inexploradas del mundo. Pero la ciencia es clara. No existe evidencia de que la titanoboa haya sobrevivido hasta nuestros días. El clima actual del planeta ya no permite que una serpiente alcance ese tamaño. Sin embargo, el calentamiento global nos deja una inquietante pregunta. Si la Tierra vuelve a calentarse como en el pasado, ¿podría la naturaleza crear monstruos similares otra vez? La titanoboa no es solo una criatura del pasado, es un recordatorio del increíble poder de la naturaleza y de lo poco que aún conocemos sobre la historia real de nuestro planeta, porque antes de nosotros, la Tierra perteneció a monstruos. Estos animales no son producto del cine ni de la imaginación humana, fueron reales. Caminaron sobre la Tierra y alcanzaron tamaños tan enormes que hoy parecen imposibles. Estos son los 10 dinosaurios más grandes que jamás existieron. Hace millones de años, durante la era de los dinosaurios, el planeta estaba dominado por criaturas colosales. La combinación de climas cálidos, abundancia de vegetación y millones de años de evolución permitió que algunos dinosaurios alcanzaran dimensiones nunca antes vistas en la historia de la vida. Entre los más grandes se encuentran gigantes herbívoros que parecían montañas vivientes, pero también depredadores enormes capaces de infundir terror a cualquier criatura de su tiempo. Uno de los dinosaurios más impresionantes fue Argentinosaurus. Vivió en lo que hoy es Argentina, durante el período Cretácico. Es considerado por muchos científicos como el dinosaurio más grande jamás descubierto. Se estima que Argentinosaurus podía alcanzar más de 35 metros de longitud y pesar entre 70 y 100 toneladas. Su tamaño era tan extremo que un solo hueso de su espalda podía medir más de 1,5 metros. Moverse debía ser un desafío enorme, pero su cuerpo estaba perfectamente adaptado para soportar ese peso. Vivía en manadas y se alimentaba de cantidades gigantescas de vegetación. Otro coloso fue Patagotitan majorum, también descubierto en la Patagonia Argentina. Este dinosaurio confirmó que Sudamérica fue hogar de algunos de los animales más grandes que han existido. Patagotitan medía alrededor de 37 metros de largo y su peso estimado superaba las 70 toneladas. Sus fósiles son tan completos que permitieron a los científicos reconstruir con gran precisión su tamaño real. Rhedonotus fue otro gigante increíble. Su nombre significa el que no teme a nada, y no es una exageración. Con aproximadamente 26 metros de largo y más de 60 toneladas de peso, prácticamente ningún depredador podía atacarlo. Rhedonotus tenía un cuello largo y poderoso, ideal para alcanzar vegetación alta, y un cuerpo masivo que lo convertía en una fortaleza viviente. Puertasaurus fue uno de los dinosaurios más misteriosos y enormes jamás encontrados. Aunque solo se descubrieron algunos huesos,
Estos eran tan grandes que dejaron claro que se trataba de un verdadero titán. Sus vértebras eran más grandes que las de casi cualquier otro dinosaurio conocido, lo que indica un tamaño comparable al de Argentinosaurus. Alamosaurus fue uno de los últimos grandes saurópodos que existieron antes de la extinción masiva. Vivió en América del Norte y alcanzó longitudes cercanas a los 30 metros. Su presencia demuestra que incluso cerca del final de la era de los dinosaurios, la Tierra seguía siendo hogar de gigantes absolutos. Supersaurus hizo honor a su nombre. Podía medir más de 34 metros de largo, con un cuello extremadamente largo que parecía no terminar nunca. Este dinosaurio utilizaba su tamaño para alimentarse sin competencia, alcanzando árboles que ningún otro animal podía tocar. Jirafa titán, anteriormente considerado una especie de Brachiosaurus, fue uno de los dinosaurios más altos que existieron. Su postura hacía que su cabeza se elevara como la de una jirafa gigante, superando los 13 metros de altura. Su corazón debía ser increíblemente fuerte para bombear sangre hasta su cerebro, lo que lo convierte en una maravilla de la evolución. Brachiosaurus fue uno de los dinosaurios más conocidos y también uno de los más grandes. Vivió en América del Norte y África, y su estructura corporal lo hacía único entre los saurópodos. Tenía las patas delanteras más largas que las traseras, lo que elevaba su cuerpo y le permitía alimentarse de las copas de los árboles. Spinosaurus fue el dinosaurio carnívoro más grande que jamás existió. Superaba al famoso Tyrannosaurus Rex en longitud, alcanzando hasta 18 metros. Vivía cerca del agua y se alimentaba principalmente de peces gigantes. Su enorme vela dorsal sigue siendo uno de los mayores misterios de la paleontología. Finalmente, Tyrannosaurus Rex, aunque no fue el más grande en tamaño total, fue uno de los depredadores más poderosos que jamás caminaron sobre la Tierra. Con mandíbulas capaces de triturar huesos y una mordida devastadora, era el rey absoluto de su ecosistema. Estos 10 dinosaurios representan el punto máximo del gigantismo animal en la historia del planeta. Nunca antes ni después existieron criaturas terrestres tan grandes. Su desaparición marcó el fin de una era dominada por gigantes. Pero sus fósiles nos recuerdan que la Tierra fue, durante millones de años, un mundo gobernado por colosos. Y la pregunta final queda en el aire. Si las condiciones adecuadas regresaran, ¿podría la naturaleza volver a crear animales tan gigantescos como los dinosaurios? La historia de la vida nos dice que nunca hay que subestimar el poder de la evolución. Imagina por un momento que el tiempo se rompe, la selva desaparece, los océanos se agitan, la tierra comienza a temblar, y criaturas de diferentes eras prehistóricas aparecen en un mismo lugar. No hay humanos, no hay ciudades, solo instinto, fuerza y supervivencia. Hoy no vamos a hablar de mitos ni de películas. Hoy vamos a enfrentar a los verdaderos titanes del pasado en una batalla imposible. ¿Quién ganaría? Si el T-Rex tuviera que enfrentarse a los gigantes prehistóricos más aterradores que jamás existieron, quédate hasta el final, porque este enfrentamiento cambia todo lo que creías saber sobre el verdadero rey de la prehistoria. Comencemos con el más famoso, el más temido y el más representado en la cultura popular, el Tyrannosaurus Rex. Este depredador caminaba sobre 2 poderosas patas traseras, alcanzaba más de 12 metros de longitud y podía pesar entre 8 y 9 toneladas. Su cabeza era enorme, equipada con dientes de hasta 30 centímetros, diseñados no para cortar, sino para triturar. Su mordida es considerada una de las más fuertes que jamás existieron en un animal terrestre. El T-Rex no necesitaba cazar en grupo, no necesitaba emboscadas complejas. Era fuerza pura, dominación absoluta y una máquina de matar perfectamente diseñada por la evolución. Pero ser el más famoso no significa ser invencible. Ahora el primer rival entra en escena. El Spinosaurus, un dinosaurio aún más largo que el T-Rex, alcanzando hasta 15 metros. A diferencia del T-Rex, el Spinosaurus estaba adaptado a un estilo de vida semiacuático. Tenía un hocico largo y estrecho, similar al de un cocodrilo, garras enormes y una vela dorsal que lo hacía aún más imponente. En tierra firme, el T-Rex tendría ventaja en mordida y estabilidad, pero cerca del agua la historia cambia por completo. El Spinosaurus podía nadar, emboscar y arrastrar a su enemigo a un entorno donde el T-Rex estaría en clara desventaja. Aquí, el terreno decide al ganador. Pero la prehistoria no solo estaba dominada por dinosaurios. Ahora aparece un monstruo que no corría, no rugía y no perseguía a su presa, el Deinosuchus,
Un cocodrilo gigante que podía medir más de 10 metros y pesar más de 8 toneladas. Su estrategia era simple y mortal: esperar. Su mordida superaba incluso a la del T-Rex. Si el T-Rex se acercaba a beber agua, un solo ataque desde abajo podría romperle huesos y arrastrarlo sin posibilidad de escape. En una pelea directa en tierra seca, el T-Rex tendría opciones, pero en una emboscada acuática, el Deinosuchus sería prácticamente imparable. Ahora llevemos este enfrentamiento a otro nivel. Dejemos de hablar de depredadores y entremos en el territorio de los colosos absolutos. El Argentinosaurus, uno de los animales más grandes que jamás pisaron la tierra. Más de 30 metros de largo, hasta 70 toneladas de peso. No cazaba, no perseguía, pero su tamaño era su mejor arma. Un solo movimiento de su cola podía destruir todo a su alrededor. El T-Rex, por poderoso que fuera, simplemente no tenía forma de derribar a un gigante así. En este caso no sería una pelea, sería una lección brutal de que el tamaño a veces lo es todo. Pero la prehistoria aún guarda horrores mayores. Desde las selvas húmedas emerge la Titanoboa, una serpiente gigantesca de más de 13 metros, capaz de aplastar animales enormes usando solo la fuerza de su cuerpo. No necesitaba veneno, no necesitaba velocidad extrema, solo envolver, apretar y esperar. En un entorno cerrado, con vegetación densa, si la Titanoboa lograba rodear al T-Rex, la pelea terminaría lentamente y de forma aterradora. Sin embargo, en campo abierto, el T-Rex podría usar su peso y fuerza para evitar quedar atrapado. Aquí, el combate dependería completamente del primer movimiento. Y ahora, pasemos al verdadero terror del océano: el megalodón. Un tiburón gigante de más de 18 metros de largo, con dientes del tamaño de la mano de un adulto. Su mordida era capaz de partir ballenas en dos. En tierra firme no tendría ninguna oportunidad, pero en el agua, ningún animal terrestre podría enfrentarlo. Si el T-Rex cayera al océano, no existiría combate. Solo una presa más para el mayor depredador marino que jamás existió. Pero aún no hemos terminado, porque la pregunta no es solo quién es más fuerte, sino quién está mejor preparado para sobrevivir. El T-Rex tenía inteligencia, sentidos desarrollados y una estructura corporal perfecta para dominar la tierra. Pero cada uno de estos gigantes reinaba en su propio entorno. El Spinosaurus en ríos y pantanos, el Deinosuchus en emboscadas, el Argentinosaurus en tamaño absoluto, la Titanoboa en la selva, el Megalodón en el océano. Entonces, ¿quién ganaría realmente? La verdad es que no existe un ganador absoluto. La prehistoria no tenía un solo rey. Tenía múltiples dioses de la destrucción, cada uno invencible en su propio mundo. El T-Rex fue uno de los mayores depredadores terrestres de todos los tiempos. Pero incluso los reyes pueden caer cuando salen de su territorio. Y ahora te pregunto a ti, si pudieras elegir un escenario, ¿quién crees que ganaría esta batalla imposible? Déjalo en los comentarios, deja tu like y suscríbete para más enfrentamientos épicos. Porque en este canal la prehistoria cobra vida y los gigantes nunca dejan de luchar. Hace más de 66 millones de años, un depredador dominaba la tierra como ningún otro. Su rugido hacía temblar el suelo. Su sombra anunciaba la muerte y su nombre quedó grabado en la historia para siempre: Tyrannosaurus Rex. Hace aproximadamente 68 a 66 millones de años, durante el final del período Cretácico, la Tierra era un planeta radicalmente diferente al actual. No existían los continentes como los conocemos hoy. El clima era más cálido. Los niveles del mar eran altos y vastas regiones estaban cubiertas por selvas, llanuras húmedas y bosques densos. En ese mundo primitivo surgió uno de los depredadores más formidables que jamás haya caminado sobre la superficie del planeta: el Tyrannosaurus Rex. El Tyrannosaurus Rex, cuyo nombre significa rey de los lagartos tiranos, no fue solo un dinosaurio grande. Fue el resultado final de millones de años de evolución enfocada en la caza, la dominación y la eficiencia depredadora. Sus ancestros eran terópodos más pequeños, ágiles y rápidos, pero con el tiempo, la naturaleza favoreció el tamaño, la fuerza y una mordida devastadora. Este coloso medía entre 12 y 13 metros de largo, alcanzaba hasta 4 metros de altura en la cadera y podía pesar entre 8 y 9 toneladas. Cada paso que daba hacía vibrar el suelo. Su sola presencia alteraba el comportamiento de todos los animales a su alrededor. Donde vivía un T-Rex, ningún otro depredador ocupaba el primer lugar de la cadena alimenticia. ¿Dónde vivía el T-Rex? El Tyrannosaurus Rex habitaba principalmente en lo que hoy es América del Norte, especialmente en regiones que actualmente corresponden a Estados Unidos y Canadá. En aquella época, esta zona formaba parte de un continente llamado Laramidia. Las regiones más importantes eran el Paleártico, el Cretácico y el Devónico. El Tyrannosaurus Rex vivía en zonas húmedas, templadas y cálidas.
una franja de tierra aislada por mares poco profundos. La Aramidia era un territorio rico en vida. Había ríos caudalosos, pantanos, bosques de coníferas, helechos gigantes y plantas con flores primitivas. Este entorno proporcionaba alimento abundante para grandes herbívoros, lo que a su vez sostenía a superdepredadores como el T-Rex. Entre las presas más comunes del Tyrannosaurus Rex se encontraban dinosaurios gigantes como Triceratops, Edmontosaurus, Ankylosaurus, hadrosaurios de gran tamaño. Estos animales no eran fáciles de cazar. Muchos tenían cuernos, placas óseas o enormes colas defensivas, pero el T-Rex estaba perfectamente adaptado para enfrentarlos. Un cerebro diseñado para matar. El T-Rex poseía un cerebro grande para un dinosaurio, especialmente desarrollado en áreas relacionadas con la visión, el olfato y la coordinación muscular. Su inteligencia no era comparable a la humana, pero sí extraordinaria para un reptil prehistórico. Su sentido del olfato era uno de los más avanzados que se han registrado en dinosaurios carnívoros. Podía detectar carne a kilómetros de distancia, lo que le permitía encontrar presas heridas o cadáveres con gran facilidad. Sus ojos estaban orientados hacia el frente, lo que le otorgaba visión binocular, una ventaja crucial para calcular distancias al atacar. Esto le permitía medir con precisión el momento exacto para morder. El Tyrannosaurus Rex no cazaba de forma caótica. Cada ataque era el resultado de una combinación letal de paciencia, fuerza bruta y precisión. Aunque durante muchos años se creyó que era solo un carroñero, hoy la ciencia confirma que fue un cazador activo y dominante. Estrategia de caza. El T-Rex utilizaba el entorno a su favor. Se movía lentamente cuando era necesario, aprovechando la vegetación, el relieve del terreno y el ruido ambiental para acercarse a su presa sin ser detectado. Su gran tamaño no significaba torpeza. Podía alcanzar velocidades sorprendentes en distancias cortas. Una vez lo suficientemente cerca, el ataque era brutal y casi imposible de evitar. No necesitaba morder repetidas veces como otros depredadores. Una sola mordida bien colocada podía ser mortal. La mordida más poderosa de la historia, la mordida del Tyrannosaurus Rex, es considerada la más fuerte jamás registrada en un animal terrestre. Se estima que podía ejercer una presión de más de 6 toneladas, suficiente para triturar huesos, arrancar extremidades, perforar cráneos, aplastar armaduras naturales como las del Ankylosaurus. Sus dientes eran grandes, curvados y cerrados, diseñados no para cortar como cuchillas, sino para romper, desgarrar y triturar. Al morder, no soltaba inmediatamente, sacudía la cabeza para causar el máximo daño interno. Brazos pequeños pero mortales. Aunque sus brazos eran pequeños en comparación con su cuerpo, no eran inútiles. Tenían músculos fuertes y garras afiladas. Se cree que los usaba para sujetar a la presa mientras mordía, ayudarse a levantarse del suelo, mantener equilibrio durante el ataque. Cazaba solo o en grupo. Este es uno de los mayores debates científicos. Algunas evidencias fósiles sugieren que podía cazar solo, como los grandes felinos actuales. Sin embargo, otros hallazgos indican que podría haber cazado en grupos familiares, especialmente cuando era joven. Los T-Rex juveniles eran más rápidos y ágiles, mientras que los adultos eran más fuertes. Esto abre la posibilidad de una caza cooperativa, donde los jóvenes acosaban a la presa y el adulto daba el golpe final. La cámara se abre lentamente sobre un mundo que ya no existe. La luz es densa, el aire es pesado. Cada respiración quema, la tierra respira diferente, y algo imposible domina el cielo. Hace más de 300 millones de años, durante el período carbonífero, el planeta era un lugar ajeno a cualquier forma de supervivencia humana. Los continentes aún no tenían los rostros que hoy reconocemos. Inmensos pantanos cubrían la superficie, extendiéndose hasta donde la vista no alcanzaba. Árboles primitivos, altos como edificios modernos, se alzaban sin flores ni frutos, formando bosques silenciosos y eternamente húmedos. El suelo era una masa viva de raíces, helechos gigantes y materia orgánica en descomposición constante. La atmósfera contenía algo que hoy sería letal, niveles de oxígeno que superaban el 35%. Un regalo para algunos seres, una condena para otros. Ese exceso invisible alimentó una transformación biológica sin precedentes. Los límites del tamaño comenzaron a romperse. Las reglas conocidas dejaron de aplicar. En este mundo, los insectos no eran pequeños. No se ocultaban, no huían. Dominaban. Libélulas con alas de más de 1 metro surcaban el aire como aves de presa. 1000 pies del tamaño de un automóvil se deslizaban entre la vegetación. Pero más allá de los fósiles conocidos,
La ciencia plantea un escenario aún más inquietante. Insectos que, bajo condiciones extremas, podrían haber alcanzado longitudes cercanas a los 3 metros. Criaturas articuladas, blindadas, perfectamente adaptadas a un planeta que respiraba fuego. El evento no fue una explosión ni un impacto. Fue un proceso silencioso, lento, imparable. Segundo a segundo, el oxígeno acumulado durante millones de años permitió que los sistemas respiratorios de los insectos, basados en tráqueas, funcionaran sin limitaciones. Cada segmento corporal podía recibir suficiente oxígeno para sostener tamaños imposibles en cualquier otra era. La gravedad seguía siendo la misma, pero la biología había encontrado un atajo. En el minuto exacto en que estos gigantes emergen como forma dominante de vida, el equilibrio del planeta cambia para siempre. El sonido del carbonífero no es el canto de aves, es el roce de exoesqueletos, el batir profundo de alas membranosas desplazando masas de aire. La vegetación se agita sin viento. Las sombras se mueven con voluntad propia. Un insecto de 3 metros no caza como un depredador moderno. No necesita hacerlo, todo es alimento. Anfibios primitivos, pequeños reptiles, huevos, carroña, incluso otros insectos. El mundo está cubierto de biomasa blanda, indefensa, lenta. No existe la huida rápida, no existe el refugio seguro. La cámara desciende hasta el nivel del suelo. Cada paso sería una sentencia de muerte para un ser humano. El terreno es inestable, saturado de humedad y gases. Esporas flotan en el aire como una neblina tóxica. Respirar sin protección sería imposible. El cuerpo colapsaría en minutos. Y entonces aparece. La criatura emerge del pantano. Su cuerpo segmentado refleja la luz con un brillo oscuro. Mandíbulas capaces de triturar huesos primitivos. Ojos compuestos que detectan movimiento en todas direcciones. No hay emoción, no hay duda. Solo función biológica perfecta. En los primeros segundos de su aparición, el ecosistema se reconfigura. La presencia de un insecto de estas dimensiones aplasta vegetación, altera cursos de agua, desplaza especies enteras. Cada movimiento deja una huella que tarda siglos en borrarse. Minuto a minuto, el carbonífero se convierte en un planeta gobernado por criaturas que hoy asociamos con lo insignificante. El concepto de plaga no existe. Ellos no invaden, ellos pertenecen. La ciencia moderna reconstruye este mundo a partir de fragmentos. Alas fosilizadas, impresiones en roca, restos de tráqueas gigantes. No hay huesos, no hay esqueletos completos, pero las ecuaciones no mienten. La física lo permite, la atmósfera lo explica, la evolución lo justifica. Si un ser humano apareciera aquí, no sobreviviría. No por ataque inmediato, sino por el entorno mismo. El aire lo envenenaría, el calor lo agotaría, la humedad colapsaría sus pulmones. Y si lograra resistir, no pasaría desapercibido. En el carbonífero no eras el depredador. Eras una anomalía, un organismo fuera de escala, un error condenado a desaparecer. La cámara se eleva nuevamente. El bosque infinito se extiende hasta el horizonte. Sobre él, una sombra cruza lentamente el cielo. El reinado de los insectos gigantes apenas comienza. El cambio no ocurre de golpe. No hay una explosión. No hay fuego cayendo del cielo. El colapso comienza en silencio. Respira, se mueve, y no puede detenerse. Las primeras horas tras el dominio absoluto de los insectos gigantes transforman el planeta desde sus cimientos. El carbonífero, ya extremo, entra en una fase de desequilibrio profundo. Cada movimiento de estas criaturas altera un sistema que había permanecido estable durante millones de años. No es una invasión repentina, es una consecuencia inevitable. En los pantanos, el agua deja de ser tranquila. Los cuerpos colosales remueven el sedimento, liberando gases atrapados durante siglos. Metano, dióxido de carbono, azufre. El aire se vuelve aún más pesado, más denso, más tóxico. El cielo adquiere tonos amarillentos y verdosos. La luz solar se filtra con dificultad, como si el propio planeta intentara ocultarse de lo que ha creado. Durante las primeras horas, los insectos gigantes no necesitan adaptarse. Todo ya está diseñado para ellos. Sus tráqueas funcionan al máximo rendimiento. Sus exoesqueletos resisten la humedad constante. Sus ciclos de crecimiento se aceleran gracias a la abundancia infinita de alimento. La biomasa vegetal cae rápidamente. Árboles primitivos son consumidos desde la base. Helechos gigantes desaparecen en cuestión de días. Las especies más pequeñas reaccionan tarde. Los anfibios primitivos, lentos y dependientes del agua, pierden sus refugios. Los reptiles tempranos, aún incapaces de una regulación térmica eficiente, quedan expuestos. No hay lugar donde esconderse. No hay noche segura. El suelo vibra constantemente. En cuestión de días, el equilibrio ecológico se rompe. Las cadenas alimenticias colapsan desde la base.
Cuando los insectos gigantes consumen la vegetación de forma masiva, el oxígeno que antes sustentaba su tamaño comienza a disminuir lentamente. Pero el planeta aún no lo sabe. Todavía respira veneno. Todavía alimenta a sus propios depredadores. Las semanas siguientes marcan un punto sin retorno. La deforestación natural causada por estas criaturas libera enormes cantidades de carbono a la atmósfera. El clima cambia. Las lluvias se vuelven más intensas. Las tormentas eléctricas se multiplican, alimentadas por una atmósfera rica en oxígeno. Cada rayo incendia regiones enteras, pero el fuego no se comporta como en el mundo moderno. Aquí, las llamas son más rápidas, más calientes, más violentas. El planeta arde y se regenera al mismo tiempo. Meses después, los ecosistemas comienzan a mostrar señales de agotamiento. La abundancia que permitió el gigantismo empieza a disminuir. Los insectos gigantes, ahora demasiado grandes para un entorno en declive, se enfrentan a un nuevo enemigo, la escasez. El oxígeno baja lentamente, no de forma dramática, sino constante. Imperceptible, letal a largo plazo. Algunos mueren, otros no logran completar su desarrollo. Las generaciones siguientes nacen más pequeñas. No por evolución consciente, sino por necesidad biológica. El planeta está corrigiendo su error, pero el daño ya está hecho. Regiones enteras quedan estériles. Pantanos colapsan. El carbono enterrado durante millones de años se libera. El clima global se vuelve inestable. El carbonífero avanza hacia su final sin saberlo. Cada insecto gigante es tanto síntoma como causa del colapso. Si una inteligencia pudiera observar este mundo desde el futuro, entendería que no fue un reinado eterno. Fue un pico, un experimento extremo de la vida empujando los límites de lo posible. Un recordatorio brutal de que la naturaleza no busca equilibrio, sino supervivencia momentánea. La cámara se detiene sobre un paisaje devastado. Troncos caídos, agua oscura, el aire vibrando con un silencio extraño. El mundo no ha terminado. Pero ya no es el mismo, y lo que viene después cambiará la historia de la vida para siempre. Millones de años después del colapso, cuando los continentes ya se han desplazado, cuando los océanos han cambiado de forma y la atmósfera respira de nuevo dentro de límites reconocibles, la Tierra conserva cicatrices profundas del carbonífero. No son visibles a simple vista, no gritan, pero están ahí, atrapadas en la roca, comprimidas por el peso del tiempo. Las pruebas no llegan en forma de esqueletos completos. Los insectos no dejan huesos. Su legado es fragmentario. Alas fosilizadas con venas imposiblemente grandes, impresiones corporales en sedimentos antiguos, rastros de mandíbulas en restos vegetales petrificados. Cada hallazgo es una pieza de un rompecabezas que desafía la intuición moderna. La ciencia reconstruye este mundo con paciencia. Analiza la química de la atmósfera antigua atrapada en burbujas microscópicas. Mide la densidad del oxígeno. Simula la difusión de gases en sistemas traqueales. Y una conclusión emerge, incómoda pero clara. El gigantismo no fue una anomalía aislada. Fue una consecuencia directa del planeta que existía entonces. Los insectos de tamaño colosal no fueron monstruos. Fueron respuestas biológicas perfectas a un entorno extremo. Cuando el oxígeno descendió, desaparecieron. No por derrota, sino por adaptación forzada. La vida redujo su escala para sobrevivir. Ese ajuste cambió el curso de la evolución para siempre. Con el fin del carbonífero, los insectos gigantes se extinguieron lentamente. El mundo se volvió menos húmedo. Los pantanos se secaron. Las plantas cambiaron. Los vertebrados comenzaron a ocupar nichos dominantes. El aire se volvió respirable para pulmones más complejos. La Tierra dejó atrás su experimento más radical. Pero sin ese experimento, el futuro no habría sido posible. El carbono enterrado por aquellos bosques primitivos se transformó, con el tiempo, en carbón, petróleo y gas, energía fósil. La base invisible de la civilización moderna. Cada ciudad iluminada, cada motor en funcionamiento, cada avance industrial está conectado directamente con aquel mundo sofocante y hostil. Incluso nosotros somos parte de ese legado. La reflexión final no es de miedo, sino de comprensión. El carbonífero demuestra que la Tierra no es estática, no es estable por naturaleza. Cambia, prueba, empuja límites. Y cuando algo deja de funcionar, se transforma sin piedad. Si el ser humano hubiera existido entonces, no habría sobrevivido. No por falta de inteligencia, sino porque el planeta aún no estaba hecho para nosotros. La vida no se adapta al individuo. El individuo se adapta a la vida, o desaparece. Hoy, al alterar la atmósfera una vez más, estamos repitiendo un acto antiguo. Cambiamos la composición del aire. Aceleramos procesos, forzamos límites. La diferencia es que ahora somos conscientes. La cámara se aleja lentamente del paisaje fósil.
capas de roca se superponen. Eras enteras pasan en segundos, hasta llegar al presente, un mundo estable, frágil, dependiente de equilibrios invisibles. Los insectos gigantes ya no caminan sobre la tierra, pero su historia sigue respirando bajo nuestros pies. La pregunta final no es qué tan grandes pueden volverse los monstruos del pasado. La pregunta es si hemos aprendido algo de ellos. Porque la tierra siempre sobrevive. ¿Quién debe adaptarse? Somos nosotros. Antes de los dinosaurios, después de ellos, y algunos aún hoy, criaturas tan gigantescas que desafían la imaginación humana. Prepárate para conocer los 10 animales más grandes que jamás caminaron, nadaron o volaron en la Tierra. La ballena azul es el animal más grande que ha existido en toda la historia del planeta. Puede alcanzar hasta 30 metros de longitud y pesar más de 180 toneladas. Su corazón es tan grande como un automóvil y su lengua puede pesar lo mismo que un elefante adulto. A pesar de su tamaño colosal, se alimenta casi exclusivamente de pequeños crustáceos llamados krill, filtrando miles de litros de agua en cada bocanada. Ningún dinosaurio terrestre o marino ha superado jamás a la ballena azul. El Argentinosaurus fue uno de los dinosaurios más grandes que caminaron sobre la Tierra. Vivió hace aproximadamente 95 millones de años, en lo que hoy conocemos como Argentina. Se estima que medía entre 35 y 40 metros de largo y podía pesar más de 70 toneladas. Era herbívoro y necesitaba consumir enormes cantidades de vegetación todos los días para mantener su gigantesco cuerpo en funcionamiento. El Patagotitan majorum es considerado por muchos científicos como uno de los dinosaurios más grandes jamás descubiertos. Sus fósiles revelan un animal de aproximadamente 37 metros de largo y más de 65 toneladas de peso. Cada paso de esta criatura hacía vibrar el suelo, y su tamaño era tan descomunal que incluso los grandes depredadores preferían mantenerse alejados. El Seismosaurus, también conocido como una variante gigante del Diplodocus, poseía un cuello extremadamente largo y una cola aún mayor. En total, podía alcanzar hasta 50 metros de longitud, aunque gran parte de ese tamaño correspondía a su cuello y cola. Se cree que utilizaba su cola como un látigo defensivo, capaz de producir sonidos estremecedores para ahuyentar a los depredadores. El Spinosaurus fue el dinosaurio carnívoro más grande que haya existido. Alcanzaba hasta 18 metros de largo y tenía adaptaciones únicas que le permitían vivir tanto en tierra como en el agua. Su enorme vela dorsal sigue siendo un misterio para la ciencia, y su dieta estaba compuesta principalmente por peces gigantes que cazaba en ríos prehistóricos. El megalodón fue el tiburón más grande y temido de todos los tiempos. Podía medir hasta 18 metros de longitud y poseía dientes de más de 18 centímetros, capaces de triturar huesos con facilidad. Durante millones de años fue el depredador supremo de los océanos, cazando ballenas primitivas y dominando completamente los mares prehistóricos. El Shastasaurus fue un reptil marino gigante que vivió durante la era de los dinosaurios. Podía alcanzar más de 20 metros de longitud y, sorprendentemente, no tenía dientes. Se alimentaba de animales marinos de cuerpo blando, como calamares gigantes, desplazándose silenciosamente por los océanos antiguos. El Paraceratherium fue el mamífero terrestre más grande que ha existido, parecido a un rinoceronte gigante sin cuernos. Alcanzaba hasta 5 metros de altura y pesaba alrededor de 20 toneladas. Vivió millones de años después de los dinosaurios y demostraba que los mamíferos también podían alcanzar tamaños verdaderamente colosales. La Titanoboa fue la serpiente más grande conocida por la ciencia. Vivió hace aproximadamente 60 millones de años y podía superar los 14 metros de longitud. Habitaba selvas cálidas y húmedas, donde cazaba cocodrilos y grandes mamíferos, aplastando a sus presas con una fuerza aterradora. El Quetzalcoatlus fue el animal volador más grande que jamás haya existido. Tenía una envergadura de hasta 12 metros, comparable al tamaño de un avión pequeño. A pesar de su tamaño, podía volar largas distancias y desplazarse por tierra para cazar presas con su enorme pico. Nuestro planeta fue hogar de criaturas verdaderamente increíbles, gigantes que dominaron cielos, mares y continentes durante millones de años. Aunque hoy ya no estén entre nosotros, su legado sigue vivo en los fósiles, en la ciencia y en nuestra imaginación.